Compañera Elky Sánchez, quien se encuentra precisamente pues, en un foro importante, multisectorial de salud. Adelante, Elky, voy contigo. Buena tarde. Ya nos encontramos con el doctor Jorge Ortiz y vamos a hablar de un tema muy interesante, es el avance de Panamá y cómo se ha dado el tratamiento ya a este año 2026 en cuanto a las enfermedades raras, un tema muy interesante que se trata en este foro multisectorial de enfermedades raras pero reales. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. La verdad es que posicionar a las enfermedades raras dentro del contexto de una comunicación del día a día es un avance sumamente importante y de eso trata este tipo de foros y este tipo de reuniones, en poder hacer conciencia de que las enfermedades raras pero son reales y que algún miembro de nuestra familia, algún miembro de nuestra comunidad, algún conocido nuestro pueda tener una enfermedad rara, es algo posible. Existen más de 7,000 diferentes tipos de enfermedades raras y aproximadamente el 7% de toda la población a nivel mundial tiene algún tipo de enfermedad rara. El problema es que algunas veces nosotros estamos recibiendo tratamiento de nuestras enfermedades por una neumonía, por una infección gastrointestinal, por un dolor articular, cuando la enfermedad de base es otra y probablemente una enfermedad rara. Sumado a esto, venimos ahora con la situación de que algunas de estas enfermedades raras tienen tratamiento. Entre el 10 y el 12% de todas las 7,000, 8,000 diferentes tipos de enfermedades raras tienen un tratamiento específico para la enfermedad. Eso hace importante conocerlas porque hay que llegar a tener un diagnóstico definitivo para poder tratar al paciente. Doctor, es interesante cuando usted habla de las enfermedades raras pero reales. Conocemos de casos de personas muy jóvenes que de un momento a otro van perdiendo la vista, no sufren diabetes, no han recibido ningún golpe en la cabeza para tener alguna complicación de pérdida de la vista, pero van perdiendo la vista y esto está tipificado entre una de las enfermedades raras porque aún no se ha dado con la causa de por qué la persona va perdiendo la vista progresivamente. Este es un punto trascendental que usted está tocando en este momento porque las enfermedades raras tienen una característica muy particular. La sintomatología puede ser muy inespecífica. Pueden cursar con una ceguera, con un dolor articular, con un dolor abdominal, con una anemia, por ejemplo, y la enfermedad de base es una enfermedad rara. ¿Sí? Eso no significa que no pueda tener un tratamiento, pero el tratamiento probablemente va a ir enfocado o va a ir encaminado a una situación completamente diferente que no sea básicamente el dolor, la anemia o la parte de la ceguera que está teniendo el paciente. Bien, ya para cerrar es también importante destacar los avances de Panamá porque tenemos informes que desde el año 2014 se adelantó lo que fue la normativa para la atención y los protocolos de acciones y recomendaciones en cuanto a pacientes con enfermedades raras. A ver, Panamá tiene una ventaja muy grande dentro de la región, es que tiene una ley específica para enfermedades raras. Esto no solo los hace visibles, sino también busca poder tenerles algún tratamiento en específico. En Panamá existen pacientes con enfermedades raras tratados con estas terapias específicas para las enfermedades y eso les ha cambiado diametralmente la vida, la evolución y básicamente en algunos casos el hecho de alcanzar un tratamiento de estos es la diferencia entre la vida y la muerte. El primer paso es dar un diagnóstico de base, el segundo paso es buscarles el tratamiento cuando lo tienen y alcanzar el tratamiento y la evolución y la constancia que tanto el paciente como el médico y como las sociedades y nuestros tomadores de decisiones tienen que tener para poder llevar esos tratamientos específicos al paciente que necesita el tratamiento y tiene la enfermedad. Se habló también, ya para cerrar, de una de las empresas que estuvo participando en el tema de las vacunas contra COVID. Una de estas es la empresa AstraZeneca. Es importante destacarlo porque tiene estudios en 40 países donde ha logrado también llevar algún tipo de soluciones para la mitigación de estas enfermedades raras o el tratamiento. Sí, hablando específicamente de enfermedades raras, AstraZeneca tiene un portafolio de productos para tratar algunos tipos de enfermedades raras. Nuevamente, volvemos a la base de todo esto, no podemos tratar a un paciente si no tiene un diagnóstico en particular. Ya en la parte de Panamá, tiene pacientes tratados específicamente con este tipo de productos y la evolución, lo que nos comentan los médicos que les dan seguimiento es que ha sido muy
muy importante y ha cambiado mucho la trayectoria de la evolución normal de la enfermedad. Tanto es así que muchos de estos pacientes ya no necesitan llegar con tanta regularidad a los hospitales a tener algún tipo de tratamiento extra como los que tenían antes, sino solo estos específicos para este tipo de enfermedad, y ha disminuido también la visita constante, ingresos a los hospitales, complicaciones por la enfermedad y la calidad de vida del paciente como tal. Y es esto principalmente lo que busca la visibilización de estos pacientes con enfermedades raras, llevar un acompañamiento y que también puedan tener un diagnóstico temprano a estas enfermedades consideradas como enfermedades raras, que hoy se está tratando este importante tema con especialistas y actores claves del sector salud para tratar las enfermedades raras pero reales. Con esta información volvemos a los estudios. Soy Elgui Sánchez. Somos credibilidad y objetividad. Somos Hispania Informa. Bien, amigos, y el inicio del año escolar ha traído una polémica y la indignación de muchas familias, incluso denuncia de estudiantes que han sentido que se les ha condicionado el ingreso a clases, ya sea por su descendencia afrodescendiente, incluso la solicitud de una certificación que asegure que son afrodescendientes. Hoy queremos aclarar y entender qué es lo que está privando, qué es lo que está pasando, si realmente prevalece precisamente el respeto a la identidad o prevalece las normas y reglas que deben seguirse. Para este tema y ponerlo en perspectiva nos acompaña hoy el profesor Edwin Gordón, director general de Educación del Meduca, a quien le damos una vez más la cordial bienvenida a este espacio, sobre todo en temas como esto. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. Y sí, queremos entender qué está pasando. ¿Qué está pasando? Bueno, que nos enteramos por los medios tradicionales y de comunicación social y las redes, que algunos estudiantes en unas regiones educativas, creo que mencionaron Colón y mencionaron Panamá Centro, que estaban, los directores le habían pedido una certificación de su etnia cultural. Nosotros en el Ministerio de Educación, nosotros hicimos llegar, mira qué casualidad, el 27 del mes pasado, nosotros circulamos una nota a todos los directores regionales, porque nosotros tenemos 16 regiones educativas en el país. En todas las provincias, nosotros tenemos direcciones regionales educativas. Nosotros giramos una nota específicamente para que los directores regionales dieran a conocer a todas las escuelas del país, EGNA, importante, sea pública o particular. Privada. Así es. Para hacerles llegar el decreto 887, que la esencia es evitar la discriminación racial a nuestros estudiantes. Entonces, el Meduca está obligado a garantizarle a los estudiantes matrícula, que mal llamada, pero es una inscripción nosotros, por cualquier cuestión de racismo o peinado para los estudiantes. Ahí quiero entender, porque probablemente o hay un vacío o una mala interpretación, porque ese resuelto 887 prohíbe discriminar por identidad cultural o por el uso del cabello natural, porque es un tema que hay que tener muy claro, profesor Gordón. O vestimenta. ¿Qué es lo que no está claro? Lo que pasa es que nuestros estudiantes, ¿qué pasa? Está muy cerca el carnaval del inicio de clase. Entonces, los muchachos en carnaval se tiñan el cabello hasta del culé ese que tomábamos nosotros antes, se tiñen el cabello con otros tintes. Entonces, como del carnaval a la escuela está cerca, todavía no se adecúan y los directores lo que no quieren es que exista ese desorden de uniformidad de las reglas de bienestar social entre estudiantes. Pero ahí hay una línea muy delgada, profesor, permítame, porque entiendo que el caso particular de las chicas que no dejaron ingresar tenían trenzas.
Entonces, ahí es lo que me quiero yo enfocar, porque ¿cómo podemos nosotros, y una línea muy delgada que el Meduca no ha trazado, ¿a qué le llamamos realmente no poder ir en trenzas o el afro, si el afro está grande o el afro está desaliñado? No sé, a mí la verdad es que me cuesta pensar que por trenzas no hicieron o no permitieron o no permitan ingresar. Una cosa es que vayas teñido de rojo el cabello, pero otra cosa es que te prohíban entrar por tus trenzas, por tu afro, cuando es parte de tu identidad. Y esto no es un tema emocional, es un tema de razonar, porque cuando uno habla de el derecho a la educación no debería coartarse por cómo, si tienes el afro crecido, si tienes el cabello alto. Al final del camino, tú vas a aprender. Así es. Al final del camino, tu identidad no tiene que ver con que si se te creció el cabello o tienes el moño largo, porque es un tema de Sí. cada quien cómo quiere lucir. De identidad. Cada uno tiene su propia identidad. Mira, el Ministerio de Educación garantiza el derecho a la educación sin restricciones. Cero racismo, ese entorno debe haber un entorno agradable para los estudiantes, no importa su etnia. Así es. El Ministerio de Educación lo garantiza. En el caso que usted menciona, pienso que hubo una mala interpretación o una mala comunicación entre los estudiantes y posiblemente ese director o directora de ese plantel educativo. Porque nosotros ya hemos llamado a varios centros educativos que nos mencionaron y los directores en ningún momento dicen que ellos le prohibieron la entrada a estos estudiantes. Y eso a nivel nacional se tiene que alzar la voz firme, Meduca, de que ningún estudiante por trenzas no va a ser atendido. Eso ya quedó muy claro ante la faz del país. Lo que sí nosotros hemos enmarcado mucho en que una cosa es el ser afrodescendiente, porque yo lo soy, y otra cosa es irrespetar el reglamento interno de los centros educativos. Pero el tema de la certificación, profesor, ¿eso fue cierto? Total, yo llamé a los centros educativos que me mencionaron y los directores me han dicho a mí, no sé si es mentira o es verdad, eso fue lo que me dijeron, claro, que en ningún momento han pedido certificación. Sí, porque eso es absurdo. Totalmente absurdo, y nosotros alzamos la voz ante cualquier situación que hayan tenido los padres y pedimos disculpas a los padres si en algún momento el Meduca no fue claro, pero la ministra ya ha emitido un comunicado de que está totalmente prohibido pedir certificación de afrodescendiente o cualquier otra etnia. Pero profesor, ¿no será que, porque no es primera vez que estamos hablando de un tema como este, que haya ambigüedad, vacío en el resuelto, porque debería haber un límite entre lo que se habla con el respeto a la identidad y ese marco de seguir reglas? Entonces, se lo pregunto porque, a ver, si la persona decide ponerse trenzas, que es parte de su identidad, y aquí lo vemos, en mayo todo el mundo quiere ponerse trenza, todo el mundo quiere negro ser y no negro, ¿me entiende? Y entonces, Sí. ¿de qué estamos hablando? O sea, usted ve, sí, hasta el que no es negro quiere ponerse ser. trenza en mayo. En mayo, así Entonces, y se le permite ingresar. Entonces, tenemos que aclarar esa parte, porque si hay un vacío allí entre lo que son las reglas y la identidad, si yo como negra me quiero poner moño mañana, yo esperaría que aquí en Hispania no me digan no puede venir en moño. No sé si me explico. Aquí tenemos una magistrada que tuvo toda su carrera en la Corte Suprema con moños y se le respetó su identidad. Lo que sí menciona muy claro, el resuelto es que tiene que ser natural. Entonces eso hay que aclararlo. Sí, eso hay que aclararlo. ¿En Dice qué artículo? natural. Vamos a buscar el artículo porque no es traje importante. el decreto aquí conmigo, pero sí te lo voy a conseguir. Y dice trenzas naturales, o sea cabello de tu natural. cabello de tu natural. cabello. ¿Qué pasó el año pasado? Que me acuerdo que fue en Chorrera. No sé si te acuerdas del caso. Que la niña sí es afrodescendiente, sí tiene cabello natural, pero también tenía una extensión. Extensiones. Y la extensión era de un color muy llamativo. Entonces, lo que le dijo el director es,
yo te dejo entrar tranquilamente, le hizo su boleta, Sí. pero le llamó la atención para que la madre supiera que el resuelto nos habla sobre peinados naturales, cabello natural, que no puede haber extensiones artificiales en su cabello. Eso habrá que, pienso yo, elaborar un protocolo y pues que todos los centros educativos Claro. lo tengan para mayor Mira claridad, que porque no estoy el resuelto segura. exige, su promulgación fue en marzo del 2023. Exigía que 6 meses después todos los reglamentos internos a nivel del país tuvieran acceso o que tuvieran el decreto en sus reglamentos internos. Así que todos los colegios a nivel nacional debieron ser actualizados con este decreto a 6 meses de su promulgación. Y fue promulgado en marzo del 2023. Permítame a ver si puedo abrir aquí el resuelto para que nos aclare precisamente eso, profesor Gordón, porque, a ver, aquí dice el resuelto, fechado 23 de marzo, ¿verdad? Del 2023. Es correcto. En su artículo 3 dice, considerando la educación como la mejor herramienta para luchar contra el racismo y la discriminación con el fin de evitar que se incurran en actos violatorios de los derechos humanos, los centros educativos oficiales y particulares del país deben realizar acciones que conlleven al respeto, igualdad, diversidad y práctica, se me corrió, permítame. Pero voy al punto, prohibir utilizar su cabello natural, peinados tradicionales o estilos protector tales como afro, trenzas, twist, moños, entre otros. Es lo que dice El cabello resuelto. natural. Si la trenza es con cabello natural, si el moño es de cabello natural, no hay ningún problema. Y el tema de la certificación, entonces, está claro que eso en ningún por momento. ninguna parte, los 4, si no me equivoco, son como 4 o 5 artículos Sí, que nada más tiene. No sí. tiene ni muchos artículos. Así es, así es. Ninguna parte dice que hay que pedir certificación. 6 artículos. 6 artículos. Ninguna parte dice que hay que pedir certificación. Donde, vuelvo a repetir, para que quede claro, el límite que debe tener el Ministerio de Educación en materia de estas tradicionales, de la etnia, de los afrodescendientes, versus las reglas que cada centro o colegio plantea. ¿Dónde está el límite? El límite está en que los colegios se manejan con un reglamento interno. Reglamento interno que está valorado o reglamentado, valga la redundancia, en el decreto 142 y 162. Esos reglamentos son más que para la convivencia sana entre nosotros los seres humanos. Entonces, para que exista una convivencia sana debe haber una reglamentación de uniformidad a nuestros hábitos, nuestras actitudes y nuestra conducta. Entonces, nuestra conducta y nuestros hábitos no deben reñir con las buenas costumbres. No sé si tú te acuerdas que muchas veces se ha perdido eso, pero en nuestros registros escolares existen hábitos y actitudes. Sí. Y toda la vida, Edna llegó tarde, ahí dice puntualidad. Claro. Dice vestimenta, dice pulcritud al vestir, si está sucio. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solo te va a servir como una herramienta en la escuela, te va a servir como una herramienta en tu trabajo. ¿Tú te imaginas que un médico llegue a operar en chancleta? Está como que llegas a un lugar donde tiene que haber salubridad con los pies fuera. ¿Qué es eso? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes desde pequeños que existen reglas que hay que seguir porque te van a servir para la vida, no solo en ese momento. Pero eso está ya marcado. Y lo de respetar los credos, etnia, religión, ya la misma Constitución lo dice. Claro. No solo el resuelto. En cuanto al tema, profesor, de los peinados, porque también eso entra en la identidad de las personas. Hay peinados que los estudiantes, las estudiantes deciden hacerse y que tiene que ver también con todo esto de las trenzas. Hay también un límite. ¿Quién decide esa parte de qué peinado entra o no en si es regla que debe cumplirse con el plantel o es parte de mi identidad? Ok. Yo
estuve leyendo al respecto y estuve consultando mucho también porque una de las características de la trenza, sobre todo en la mujer, era que marcaban caminos. Así es. Para poder regresar o medir los caminos por donde pasaban para poder llegar de nuevo a eso. Eso tiene su historia. Entonces, ¿qué decía el licenciado Toro, Danilo Toro? Que era exclusivo de la mujer, no solo del hombre. Pero nosotros incluso estamos permitiendo que los varones también tengan trenzas. Nosotros no lo prohibimos. Lo que hemos prohibido es que no se exagere en lo del peinado. Pero después que tengan sus trenzas, después que tengan su moño y que sea natural, el Ministerio de Educación a nivel nacional va a respetar el resuelto y va a respetar sobre todo la identidad de ese estudiante. Profesor Gordón, un mensaje antes de despedirlo precisamente desde el Ministerio de Educación a todos esos padres de familia, a todos esos estudiantes, a todos esos centros que no tienen claridad o no interpretaron bien o que probablemente sí se adelantaron a pedir una certificación absurda de afrodescendiente, que usted le pueda dejar hoy para que no haya más esos espacios de sentirse excluido, de un espacio en donde ningún estudiante debe ser excluido, que es el espacio a la educación y el derecho a la educación. Por favor. Primero, aclarar que este director general es negro. Segundo, que nosotros estamos siendo bien claros con los centros educativos y hacer el llamado a los directores para que no se pida ningún tipo de certificación a la hora que los estudiantes se presentan a los centros educativos. Y nosotros tenemos, Egna, un lema para este año, que estudiar es la marca. No importa si vienes con tu moño o con tu trenza, estudiar es la marca. Y nosotros le hemos también mandando un lema a los docentes que lo tienen bien claro, que hacer que cada estudiante que pase por nuestras manos una mejor persona. Me quedo con eso. Y lo importante, profesor, es que ningún estudiante se quede fuera de las aulas de clase por una mala interpretación o por no existir una claridad institucional. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, y bienvenido siempre. Manténgase aquí con nosotros mientras vamos a una breve pausa y al regresar más información que compartirles.